puede borrar. Vamos a achicar un poquito la pantalla para poder borrar esta parte. Ya. Bien. Bien, tenemos ciertos postulados que son bastante interesantes, ¿no? El primer postulado, bueno, todo esto viene para empezar, ¿no? De la definición de lo que son subconjuntos, ¿no? Los subconjuntos son eh, como pequeños mini conjuntos creados a partir de un conjunto en sí, ¿no? Entonces son como combinaciones que se pueden suscitar para crear otro tipo de conjuntos, ¿no? En este caso, como quien los mira conjuntitos más pequeños, ¿no? Esa es quizá la definición que se puede utilizar. A ver, entonces, a esos pequeños conjuntitos, ¿no? Que se puede utilizar, se les llama también, ¿no? Se les llama también subconjuntos, ¿no? Esa es la definición que se les da, ¿no? Se le da justamente ese nombre, el nombre de subconjuntos. Bien, ahora, bueno, tenemos postulados que son, bueno, en este caso de subconjuntos son enunciados que provienen de una definición un poco más compleja, pero que te recomiendo que ya tú lo tengas presente. Por ejemplo, el mencionar que siempre el vacío, ¿no? El mencionar que el vacío está incluido en A. Ya, eso es lo que tenemos que hacer. Voy a mencionar que el vacío está incluido en A. Ya, a ver, ¿cuál es el otro postulado? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿no? Ese es otro postulado que tenemos que hacer, ¿no? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿no? Que lo vas a entender, bueno, y esta es su definición, todo conjunto siempre está incluido en sí mismo, ¿no? Porque vendría a ser como un subconjunto. Yo sé que esta parte de la definición de subconjuntos es quizás la más complicada, ¿no? Personalmente, incluso hasta a mí, bueno, en un comienzo, cuando recién estudiaba, me costó bastante entender, pero cuando le encuentras la lógica, ya todo como que va tomando sentido, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión de que le des leídas y leídas y te vas a ir dando cuenta lo interesante y lo importante que es, bueno, específicamente estas definiciones. Bien, ¿cómo se crean los subconjuntos, no? Es sencillo, ¿no? Es como decir que este es tu conjunto universo y a partir de él tú quieres crear pequeños conjuntitos, ¿no? Si lo quieres llamar así, pero su nombre correcto vendrían a ser subconjuntos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi conjunto A acá, profe, y yo quiero crear pequeños conjuntos, ¿no? Entonces agarro, ya. Entonces, si yo agarro, hago esto, a ver, voy a hacerlo mejor. No, ya pronto me voy a comprar un lápiz táctil que me va a permitir escribir la pantalla, ¿no? Y hacerlo mejor para que sea más ordenado también. Por ejemplo, este es un pequeño conjunto, conjunto uno. Este es el conjunto AK2. Acá tenemos al conjunto 6. ¿Ves? Llámalos subconjuntos, dales otro nombre, pero son pequeños conjuntitos que he creado a partir de él, ¿no? A ellos yo le llamo subconjuntos y se pueden crear más. ¿No? Yo te menciono, y de acá viene la inclusión, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear combinaciones. Uno, 2, 2, 6 y uno, 6. ¿Ves? El otro, uno, 2, 6. ¿Ves?
¿Ves cómo voy mezclándolos? ¿No? ¿Ves cómo voy mezclando y haciendo y creando este tipo de subconjuntos se le llama, ¿no? Entonces, ve, mira, a partir de este conjunto yo he creado otros pequeños mini conjuntos que nosotros le llamamos subconjuntos, ¿no? Y como digo yo, viene ahí lo interesante, ¿no? Viene allí lo interesante. ¿Cómo menciono yo que estos subconjuntos, ¿no? Forman parte de este conjunto? ¿Cómo los relaciono? A través del símbolo de inclusión, ¿no? La inclusión hace relacionar estos subconjuntos con el conjunto así, ¿no? Es un poquito diferente a la pertenencia, porque la pertenencia agarra netamente los elementos, mientras que la inclusión utiliza netamente a los subconjuntos. Es por eso que yo te decía, cuando yo te preguntaba, ¿este uno con corchetes está incluido en A? Tú me decías que sí, ¿cierto? Verdadero. ¿Pero por qué? Tú me decías, profe, porque tiene corchetes, pero ya sabes la explicación, ¿no? Porque es simplemente un subconjunto, ¿no? Es simplemente un subconjunto del mismo conjunto del cual, bueno, al cual yo estoy hablando. Lo tenemos así, ven, mira, 1, 2, 6, 1.2, 1.6, 2.6, 1, 2 y 6, ¿no? Y siempre tienes que acordarte que el vacío también es un subconjunto, ¿no? Y mira, y acá también se ve la propiedad. El conjunto también es el subconjunto de sí mismo, ¿no? Lo vamos a ver un poco mejor cuando hablemos de potencia, ¿no? Ahí vamos a recalcar un poco más, bueno, lo que yo te estoy mencionando, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a hablar cuando dos conjuntos son iguales, cuando están incluidos uno y el otro, viceversa, ¿no? Cuando tienen básicamente los mismos elementos, ¿no? Solamente así podemos decir que dos conjuntos son iguales. Por ejemplo, acá, profe, el A y el B, ¿los conjuntos son iguales? Yo te digo que sí. Tú me dices, profe, pero están desordenados. Pero no importa, ¿no? No importa, así estén desordenados, siguen siendo conjuntos, ¿ya? Eso es lo más importante que, bueno, y lo que más tienes que tener en cuenta, ¿no? Vendrían a ser de esa forma subconjuntos. Ahora sí, a ver, perdón, vendrían a ser conjuntos iguales, de que divarío, ¿no? A ver, el conjunto E, mira, el conjunto E y el conjunto F también son conjuntos iguales, profe, pero el E tiene más elementos, ¿no? El E tiene más elementos. Sí, el E tiene más elementos, pero al momento de simplificar van a compartir los mismos, así que se les llama conjuntos iguales. El C y el D de igual forma, ¿no? Son dos formas de representar el vacío, entonces se le dice que son conjuntos iguales también, ¿no? Luego tenemos la definición de conjuntos disjuntos, ¿no? Sí, es básicamente cuando no tienen ningún elemento en común, ¿sí? Son pequeñas definiciones que tienes que tener en cuenta. Luego tenemos a los conjuntos equivalentes, ¿no? Cuando dos conjuntos son equivalentes, cuando cada uno de ellos comparte la misma cantidad de elementos, ¿no? ¿Y cómo se escribe el símbolo equivalente? Acá está, ven, mira, con tres palitos, ¿no? La igualdad, pero uno más. Así tú representas que dos conjuntos son equivalentes, ¿no? Y de forma general también se representa para cualquier elemento, bueno, básicamente que dos conjuntos vendrían a ser equivalentes, ya no te vayas a olvidar. Sí, tenemos casos acá de dos conjuntos equivalentes, profe, pero sus términos son diferentes. Bien, si a pesar de que sus términos sean diferentes, pero la cantidad de elementos que poseen siguen siendo iguales, ¿no? Acá también tenemos otro ejemplo, si tú lo puedes leer allí. Conjuntos diferentes. ¿Cuándo dos conjuntos son diferentes? Cuando al menos uno de sus elementos no está en el otro, ¿no? Sí, cuando al menos uno de sus elementos, acá está B, no está en el otro. Entonces puedo decir que los dos conjuntos son diferentes. ¿No? Acá tenemos otro caso, ¿sí? Podemos decir que son diferentes.
Bien, ahora nos centramos a la definición, ¿no? De una de las aplicaciones más importantes del tema de conjuntos, ¿no? Básicamente, el mayor aporte de este tema, ¿no? Es básicamente dentro de la clasificación de los números, ¿no? ¿Cómo se clasifican los números? Es el ejemplo más claro que nos habla con referencia a los conjuntos, ¿no? A partir de ahí empieza toda la lógica sobre la definición de conjuntos, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo se dividen estos conjuntos de valores numéricos, ¿no? ¿No? El primer conjunto que vamos a hablar es del conjunto de los números naturales, ¿no? Este conjunto es de repente el más discutido por todos, ¿no? Porque mientras que algunos afirman que los números naturales comienzan desde el cero, otros afirman que los números naturales comienzan desde el uno, ¿no? Personalmente vamos a suponer que los números naturales van a comenzar desde el cero, ¿ya? Esto es para nosotros nuestra máxima referencia, ¿no? Cuando vamos a mencionar que los números naturales comienzan desde el cero, ¿no? Sí, entonces, si por ahí ves, normalmente los que van para la Callao y la Villarreal, creo, ¿no? Toman la definición que los números naturales comienzan desde el uno, ¿no? Esta controversia llega incluso a las mejores universidades que, bueno, que nuestro país tiene, si hablamos de universidades estatales, ¿no? Y si, y si nosotros hacemos referencia, ¿no? Si nosotros hacemos referencia al otro caso, cuando decimos de repente, y la que vamos a utilizar, es cuando los conjuntos, los números naturales comienzan desde el cero hacia adelante, ¿no? Es lo que normalmente se utiliza en la Uni y en la Callao, ¿sí? Entonces, es esa clasificación personalmente la que yo voy a considerar, ¿no? Acá tienes, ve, cómo se representa, ¿no? Bueno, acá está que lo consideras desde el uno, por ejemplo, pero nosotros vamos a considerar desde qué valor, desde el cero, ¿no? Es una pregunta que te voy a hacer. ¿Desde qué número o qué valor comienza, con qué valor comienzan los números naturales? ¿No? Ya sabes que para nosotros va a ser desde el cero. Bien. Bueno, una vez que se logró definir todo lo referente a los números naturales, empezó la duda de cómo hacer con los valores negativos, ¿no? Que ya se fueron encontrando. Entonces se decidió ampliar la teoría, ¿no? Ampliamos la teoría y pasamos a utilizar lo que son los valores negativos, ¿no? Y allí es donde empieza la definición de números enteros, ¿no? Los números enteros son aquellos números que consideran tanto positivos como negativos. Ahora, estos enteros tienen pequeñas subdivisiones, ¿no? Como puedes ver acá, pueden ser, a ver, pueden ser enteros positivos o pueden ser enteros negativos, ¿no? Pueden ser cualquiera de esos dos casos. Bien, como te menciono, pueden ser cualquiera de esos dos casos que te estoy mostrando, ¿no? Ahora, bien, entonces ya se logró, ¿no? En aquellos tiempos, en aquellos tiempos de las personas que le gustaba pasar tiempo y analizar mucho a los números, ¿no? Ya habían creado lo que eran los números negativos y los números positivos. Pero pasó el tiempo y tuvieron otra necesidad de crear a los números racionales, ¿no? ¿Cómo son los números racionales? Son específicamente, como ves ahí, son fracciones, ¿sí? Son fracciones o son decimales básicamente exactos, ¿no? Ellos específicamente
hacen referencia o hacen relación a los números naturales. Bien, a los números, perdón, racionales que estoy hablando, a los números racionales. Tienes un claro ejemplo allí, ¿no? Ahora, profe, hablemos de los irracionales. Ve, acá está mi irracional. Hablemos de los irracionales. Son aquellos radicales, ¿no? Son aquellos radicales, ¿sí? Que no tienen fin, ¿ve? O de repente fracciones que son valores que no tienen fin, ¿no? Las raíces que no tienen fin, ¿no? No sabes tú dónde acaba. Incluso tenemos constantes, ¿no? Constantes que no tienen fin, ¿no? Entonces, hasta allí es básicamente la creación de todos los conjuntos de números. Como puedes ver, los irracionales son conjuntos que están fuera de los racionales, pero todo es englobado, bueno, es englobado por los números racionales, ¿no? Todo es englobado por esa definición. Pero incluso conforme fue pasando el tiempo, los números racionales no alcanzaron, los números reales, perdón, no alcanzaron a definir distintos tipos de fenómenos, ¿no? Que normalmente sucedían. Entonces se empezó a crear lo que son los números complejos, ¿no? Números complejos y números imaginarios, ¿no? Específicamente son valores numéricos que te permiten a ti trabajar en dos dimensiones. Si es que lo quieres ver de esa manera, ¿no? Tenemos acá un pequeño diagrama lineal de cómo está aglomerado los números, acá también, ¿no? Mira, tenemos los naturales, los enteros, los racionales, los reales, ¿sí? Hace una subdivisión bastante interesante.